Bueno, les decía que para el encuentro de hoy hemos querido sumar a la oración inicial y final de este encuentro a nuestros difusores, ya que está bueno contarles a todos que tenemos personas que están activamente trabajando en distintas ciudades de las Sierras Chicas para que este trabajo digamos, que realizamos se dé a conocer, llegue a más personas y se pueda aprovechar, sobre todo para los agentes pastorales. Y en la ciudad de Saldan tenemos a un representante muy querido por nosotros que forma parte de esta organización, que es Juan Argüello, a quien ahora le voy a dar la palabra, le voy a pedir que cortito, en un minutito, nos cuente cómo hace ese trabajo en Saldan y por qué eligió la oración que nos va a compartir. Bueno, miren, nosotros tenemos un grupo de Biblia, ¿no es cierto?, que trabajamos en distintos talleres, de distintos momentos. Trabajamos en forma mayoría en la parte del Nuevo Testamento. Y bueno, y hacemos un poco de lectura orante, ¿no es cierto?, de la lectio divina. Esa parte la maneja el sacerdote de nuestra parroquia. Y bueno, hacemos la difusión de la Biblia a través de esos talleres que hacemos eh, una vez al mes al menos. Perfecto, ¿querés contarnos de qué trata la oración, por qué la pensaste y después vamos a revisar? No, la oración sin duda es lo que pensé en los tiempos que nosotros estamos viviendo y que de alguna manera la historia de Dios fue así, ¿no es cierto? Empecé por el desierto ahí, después pasé un poco por la sucesiva esclavitud que sufrió el pueblo de Dios hasta lograr liberarse, digamos, en cierta manera, ¿no? O sea, y es lo que nosotros vivimos ahora, ¿no es cierto? Hice un paralelo, digamos, la esclavitud, el destierro a que sometían al pueblo judío y que nosotros actualmente lo estamos sufriendo en forma cultural, ¿no? Y económica. Esas Genial. fueron las premisas fundamentales. Bueno, si te parece, entonces la compartimos. Te voy a pedir que vos la leas en voz alta. ¿Ah? Va. Bueno, dice, los desterrados hijos de Eva, que guiaste en el desierto, camino a la tierra prometidas, invadidos y dominados, claman hoy por su libertad. Sometidos a la esclavitud moderna, donde prevalecen el egoísmo, las ansias de poder y las leyes del mercado. Recurrimos a ti, Padre bueno, suplicando perdón por no estar atentos al daño que producimos a la creación que es la casa de todos, hasta subyugar al ser humano y a vivir en el hambre y el desamparo. Acudimos a ti, fuente de bondad infinita, llenos de esperanza de alcanzar el camino que tú nos muestras, y no vivir paralizados, sin razón y cautivos de la confusión. Condúcenos a formar parte del servicio permanente a nuestros hermanos, que el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, no nos abandone, porque aún errantes y proscritos, con el aliento divino nos conduzca a la convicción y seguridad, que tu misericordia, sin límites, nos transporte al reino eterno, a disfrutar de la alegría celestial. Amén. Es humilde oración esa. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Juan Carlos, te dejo que presentes a nuestro disertante de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, Marina, Alicia, Cristian, que debe estar medio embromado ahí, pero está. Bueno, a todos. Y por supuesto al querido Sandro, que teníamos tantas ganas de escucharlo, sobre todo porque, bueno, muchos de los que están acá presentes y de los que lo van a ver, porque te contamos, Sandro, que parte del programa de formación bíblica, que ahora se está expandiendo a toda la diócesis, este, tiene que ver con estos encuentros que nosotros grabamos. Así que te vamos a grabar, te vamos a editar
aunque en realidad sale la charla entera sin demasiada edición, y luego se cuelgan y estamos preparando como una propuesta de autoformación que luego en cada parroquia irán evaluando para ir animando a la formación de los ministros de la palabra. Y Sandro, ya muchos lo conocen, porque nos ha acompañado en otras ocasiones. Es un biblista, para quienes no lo conocen, ítalo-brasilero, ha sido asesor del movimiento de los sin tierra en las cálidas tierras de allá del Amazonas. Luego ahí volvió para Porto Alegre con sus hijos. Nosotros lo disfrutamos acá a él y a su esposa Ana María Rizante muchas veces en unos talleres que se hacían con los amigos de Tiempo Latinoamericano en la casa el encuentro de Colonia Carolla, y de allí salió un libro hermoso que todavía sigue ayudándonos, que se llama Por una tierra sin mar, sin templo y sin lágrimas. El bestseller de Sandro, no sé si habrá otros bestseller, pero que acá en Argentina es el libro que nos sirvió de cabecera para una lectura histórico-crítica de la palabra. Y bueno, Sandro ha animado, recién nos estaba contando, para los que se van sumando, del desastre que generaron las inundaciones, muy a tono después la música que nos puso Bárbara, y justamente desde esa experiencia de caminar con los de abajo y de hacer que la palabra de Dios sea como espada de doble filo, ¿no? Que llega hasta el tuétano para animar a los que están sufriendo más y sostener la esperanza de los que luchan. Hoy lo invitamos a que nos hable dentro de la propuesta de este año, que es la propuesta de formarnos en la literatura profética, sobre todo de lo que se llaman los profetas mayores. Es medio clásico esa división, pero bueno, sirve. Y hoy entonces Sandro nos va a hablar, ya vimos con Jaime Michea al profeta Isaías, y ahora vemos con Sandro el profeta Jeremías, quien también es responsable de un libro poco, poco utilizado en nuestra liturgia y en nuestras catequesis, que es el libro de las Lamentaciones. Y recién lo escuchaba Sandro y digo, y son las lamentaciones modernas, ¿no? Los ayes del hermano pueblo de Brasil que ha sufrido las inundaciones. Nosotros, Sandro, hace unos 5, no, ya va para 9 años. Sufrimos también acá en Sierras Chicas las inundaciones del 2015, obvio que mucho más chiquitas que las de ustedes, pero también dejaron como 50 muertos y un desastre. Así que los entendemos entrañablemente. Créeme que vos hablabas y yo sentía que volvíamos al 2015. Así que nuestra solidaridad, nuestro abrazo para tu hija, tu hijo, que han estado socorriendo a mucha de la gente más sufrida, a María obviamente, y darte la más cálida y agradecida bienvenida, querido Sandro. Pero mira, es mismo, estamos juntos y esta palabra, lo bueno de esta tecnología que no sabemos hasta dónde llega esta palabra. Ella va en el aire y se camina por todo cuanto que está en el camino de la justicia, de la vida. Bueno, hablar de Jeremías hoy día acá en Porto Alegre es actualizar la destrucción de la ciudad. Una destrucción que estaba, como en los tiempos de Jeremías, estaba preanunciada por los profetas de hoy día, que decían, no, estamos destruyendo la madre tierra, no vamos a lograr sobrevivir a esta destrucción, tenemos que estar prontos, tenemos que cambiar, mas los oídos de los poderosos están cerrados. No escuchan la palabra de Dios como no escucharon
la palabra de Jeremías, la palabra de Sofonías, la palabra de Nahum, todos contemporáneos. Intentaban decir, continuando así, nos estamos caminando rumbo a la destrucción. Bueno, hablando un poco de Jeremías, es interesante, es un profeta que trabaja en un momento muy trágico de la historia de Judá, de Jerusalén. El norte ya tenía sido dominado por los asirios casi 100 años antes. En Judá, en Jerusalén, antes de Jeremías, tuvimos el grande, largo reinado de Manasés, aliado total de los asirios al punto que trajo para dentro del culto oficial del Estado, el culto de los astros, el culto de los dioses asirios. El peor de los reyes, el abuelo de Josías. Muere Josías, muere Manasés, viene Amón, reinado cortitos, y una revuelta de los terratenientes, se llama pueblo de la tierra, mas ya no eran los pequeños agricultores que tenían sido desplazados por un proceso de concentración fundiaria que Añás de Jeremías va a recordar también más tarde. Es importante porque hay una revuelta de este grupo nacionalista, grupo ligado a la producción campesina, pero con mano de obra de esclavos, de gente que perdió sus tierras en este proceso de concentración y que hicieron gritar los profetas desde un siglo antes, desde Amós, desde Oseas, desde Miqueas, desde Isaías, como ustedes deben ter visto la otra vez. Ustedes que juntan campo a campo, tierra a tierra, hasta que no quede nada más para nadie, ¿no? Bueno, Jeremías hace parte de este grupo. Jeremías es un sacerdote, interesante, ¿eh? Es un sacerdote, mas es un sacerdote de los que habitaban en Anatot, tierra de Benjamín. Anatot, tierra de Benjamín, fue el lugar a donde siglos antes David expulsó, David no, disculpa, perdón, Salomón expulsó a Abiatar. Abiatar era el sumo sacerdote de David. Salomón, al tomar el poder, quita a Abiatar de Jerusalén, entrega el templo a Sadoc, de donde van a salir después los saducitas, los saduceos a lo largo de los siglos, y Abiatar es exilado en Anatot. Entonces, Jeremías hace parte de un sacerdocio de oposición desde las orígenes, de un sacerdocio que no se conformó con el sacerdocio al servicio del Estado que constituyó Salomón. Un sacerdocio pago por el rey, al servicio del rey, en el templo del rey. Un Dios que es el Dios del rey. Lembra a Amós, ¿no? En su pelea con Amasías, tú hablas contra el templo de Dios, que es el templo del rey, ¿no? Esta conexión Dios-rey no pertenece a la memoria antigua de Jeremías. Pasaron generaciones, mas se mantuvieron. ¿Podrías ubicarnos de qué años estamos hablando y si Jeremías
si bien era de Anatot, tenía que ir a Jerusalén o simplemente servía en su pueblo? Claro. Esta es una pregunta que Jeremías no responde. Mas es interesante porque él recuerda su encantadora propiedad que perdió. Es un sacerdote campesino, Jeremías. Hace parte tal vez más del grupo que después será llamado de los levitas. Lo que pasa acá me parece que tenemos que... Jeremías empieza a hablar en el tiempo de Josías. Josías asume el poder que es un niño. Quien va a gobernar será su tutor, que representa a los terratenientes que tomaran el poder después de la muerte de Manasés. Es un poco complicado recordar todo eso. Mas ahí Josías asume como niño ainda, con 8 añitos. Cuando va a llegar a la maturidad, él entra asumiendo el reino, y Jeremías, él mismo lo dice, empieza a hablar en el año 13 del reinado de Josías. Entonces Josías llega al poder, mismo como niño, digamos, mas llega al poder en 640. Jeremías empieza a hablar en 627, que es el momento en que Jeremías, el joven Jeremías, joven tanto cuanto joven es el rey Josías, ¿no es? Josías llega a la maturidad en 620 y Jeremías está hablando ya, en un momento conturbado internamente, es en un momento de peleas internacionales. La Asiria, que estaba dominando aquel mundo del Oriente Cercano, está desapareciendo. En 614, Asiria es eliminada, pierde su poder, ya entra con los babilonios, empiezan a crecer, provocando la reacción de otro imperio importante que son los egipcios. Y en esta pelea entre egipcios y babilonios para recuperar el control del mundo que era de los asirios, que está también la palabra de Jeremías, que vamos a explicar la destrucción de Jerusalén, porque el partido que eligió Josías es el partido campesino a servicio del Egipto contra Babilonia. Eso va a provocar las reacciones de Nabucodonosor y llegará después hasta el exilio, la destrucción de Jerusalén. Entonces, estamos en este momento. Jeremías es el testigo vivo presente. ¿Cómo es que dejó a Anatot para ir a Jerusalén? Nosotros no lo sabemos. Sabemos que perdió su tierra, perdió. Él es muy joven, mismo lo dice cuando es llamado por Dios. Yo soy joven, demasiado, ¿cómo es que yo voy a hablar? ¿No? Probablemente busca una salida a Jerusalén, a donde será con Josías la grande reforma que va a traer para dentro de Jerusalén todos los sacerdotes de todos los santuarios de la región. Josías va a concentrar todo el culto en Jerusalén, va a cerrar todos los santuarios, y recuerdo solo como detalle que Anatot es el femenino plural
el plural del nombre Anat. Y Anat es la diosa de los cielos, la reina de los cielos, la esposa de Baal, hace parte de los cultos cananeos. Anatot serían las reinas, las Anat, ¿no? No sabemos qué tipo de culto había sincrético en estas regiones. Vamos a ver que Jeremías va al fin de su vida a tener que pelearse con sus amigos por causa de eso, mismo al fin. Llegaremos a ver ese punto que es importantísimo para conocer cómo es que nació después el monoteísmo. En el tiempo de Jeremías no hay monoteísmo. Jeremías va a defender el javismo, sí, mas lo va a defender de todo jeito porque hay otros dioses que son cultuados en esta región. Anatot carrega el nombre de la diosa Anat. Lo que podemos decir más, Jeremías es un nombre bonito, Yahvé es exaltado, Yahvé es exalta, Yahvé es glorificado, es gloria de Yahvé. Es un nombre muy interesante, justamente identifica la que será un poco la misión de Jeremías, la de defender el yavismo, más el yavismo verdadero, no el yavismo manipulado por los jefes, por los reyes. Sobre todo manipulados, acá me parece importante, por Josías. Cuando en 622, ya en la maturidad, ya con 18 años, él va a empezar una grande reforma, es llamada reforma deuteronómica, porque según las memorias conservadas en los libros de los reyes, sería a partir de un libro, el libro de la ley, que fue encontrado en Jerusalén cuando Josías mandó limpiar el templo de Jerusalén de todas las imágenes, los altares dedicados a otros dioses. En esta limpieza aparece este libro, que según los estudiosos podrá ser el Deuteronomio, que alguien del norte, Deuteronomio tiene su origen al norte, con Oseas y Amós, desde el norte llega en Jerusalén y se pierde lá. Lo reencuentra en este proceso de reconstrucción, de purificación, de limpieza del templo de Jerusalén, y a partir de lá se hace la grande reforma de Josías, que no pasa de ser primero una reforma político-religiosa. Es muy importante recordar que en aquel tiempo, culturalmente, no da para separar la política de la religión. Los dos caminan juntos. Tu política depende de quién es tu Dios. Este es el fundamental. Hoy día nosotros separamos. La religión es la religión, el mundo es secular. Si bien que últimamente nuestra región, América Latina y el mundo entero, la religión vuelve a servir para las fuerzas políticas, sobre todo de la derecha. Usa mucho la Biblia para justificarse. Bien, Josías hace esa reforma. Jeremías sabe de esta reforma. La mira, la prueba sin mucho calor, porque se percibe que no es una real reforma de relaciones sociales. No es una reforma a partir de los derechos de los oprimidos, de los derechos de los pobres, no. Es una reforma litúrgica, ritual, centralizadora del único culto a Yahvé en el templo de Jerusalén,
son destruidos todos los templos, santuarios populares, muchos que había, son profanados de los ejércitos de Josías. Todos los sacerdotes de afuera y los levitas son traídos para Jerusalén, obligados a vivir ligados al culto central de Jerusalén. Solamente leer el capítulo 12 de Deuteronomio para entender claramente eso. Mas eso para Josías es en función de la reconstrucción de la nación. Es un momento en que la Asiria es debilitada, desaparece. Babilonia está queriendo, pero todavía no. Egipto está queriendo, pero todavía deja espacio. Y Josías está viendo que en este momento puede volver al antiguo reino de Salomón. Reunir el norte al sur y hacer de Yahvé el Dios de la unidad nacional. Recordemos que con Josías son escritos muchos textos, inclusive central el texto de Josías, que es de Josué, es el mismo nombre. Josué, Josías, Jesús son el mismo nombre. La visión de un nacionalismo que todavía hoy es muy fuerte en los conservadores de derecha de Israel. Esta tierra pertenece a nosotros, los otros son gente de afuera, y por eso me parece importante leer el primer versículo de este texto de Jeremías para entender ya a dónde está la novedad, la diferencia. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra de Yahvé en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Es un detalle interesante. Jeremías acostumbra datar sus profecías. Es muy interesante. Es un libro en que cada profecía más o menos tiene una datación hecha por él mismo. En el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. El año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es el año del destierro de Jerusalén en el mes quinto. Vino a mí la palabra del Señor. Son 40 años de palabra de Dios. En el reino de Josías, en el reino de Joaquín, en el reino de Sedecías. Con Sedecías a la destrucción de Jerusalén. Va a ver interesante, ¿qué dice esta palabra? Antes que yo te... Cantamos cuántas veces este cántico. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que tú naciera, te consagré. Te puso por profeta a las naciones. Me parece fundamental tener claro eso. Jeremías no es para Israel, si bien que claramente su actividad es en función de Israel, mas el objetivo no es el Israel del yavismo excludente de Josías, que dice no debe sobrevivir nadie de los que no acreditan en Yahvé. Sean exterminados. Lembra el libro de Josué, lo deja claro, ¿no? Sean terminados todos los filisteos, los palestinos. Está la orden de Dios. No es el yavismo monoteísta excludente, mas es la palabra de Yahvé para el profeta, para las naciones, para los otros pueblos también.
Y recuerdo que naciones, en el lenguaje bíblico corriquero, son los que no son el pueblo de Dios. Tiene el pueblo y tiene los que en hebreo se llaman de Goim, los otros pueblos, los que no pertenecen al pueblo elegido. Desde el seno de tu madre yo te conocí, yo te consagré, yo te formé en el seno de tu madre por profeta de todas las naciones. Mismo que Jeremías diga, yo soy joven, lo que voy a hacer, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque donde quiera que tú envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas miedo de ellos, porque contigo estoy para librarte. No tengas miedo. Significa que Jeremías sabe que es enviado en un conflicto con poderosos, en conflicto con gente que hace de Judá y de Jerusalén, la amada de Dios, una prostituta a servicio de sus propios intereses, de sus propias ambiciones políticas. Es verdad, Jeremías es yavista. Jeremías aprueba el monoteísmo, mas no segundo el monoteísmo propio de Josías, que quiere usar el monoteísmo para imponer la unidad nacional alrededor de su proyecto personal de poder. Jeremías no va de encontro a esta reforma, pero tampoco la apoya con calor. Se queda callado. Nos tenemos la palabra de Jeremías antes, los primeros textos, primeros 6 capítulos, antes que Josías llegue realmente a asumir el poder, antes de la reforma. Y ahí se dice claramente que Jerusalén se prostituyó. El corazón de Dios arde de amor, las entrañas de Dios se mueve por amor, costaría tanto que volviera a mí, pero usted sigue sus amantes, sus intereses políticos y oprimen a mis pobres. Esa es otra característica de Jeremías. El pueblo de Jeremías no es Israel como nación, si bien que claro, él vive lá. Mas el pueblo de Dios, segundo Jeremías, no es ni el pueblo, la nación que el rey quiere controlar, fortalecer, dominar, ni el pueblo que se reúne alrededor del altar celebrando los cultos y los sacrificios. El pueblo de Dios son los pobres. Cuando Dios habla mi pueblo, está hablando de los pobres, de los últimos, de los rechazados, de los olvidados. Es un Dios único, mas es diferente. Y acá es decisivo. Porque en el momento que no sabemos quién es el pueblo de Dios, sabemos quién es el nuestro Dios. Para el rey, el pueblo de Dios, el de Israel reconstruido, no va a durar mucho. Él va a se meter en la pelea entre Egipto y Babilonia, buscando consolidar su poder, mas él es muerto en la guerra contra Egipto. Necao, el faraón de Egipto,
va a poner a su hijo Joaquín como rey a servicio de Egipto. Babilonia va a entrar. Babilonia va a combater. Joaquín reacciona, perde. Joaquín y la corte son llevados al cautiverio, al primer cautiverio. Jerusalén en este momento no es destruida, es solamente derrotada. Fue por ahí que llevaron los intereses políticos nacionalistas. Si es ser más fuerte para poder dominar, tú vas a ser dominado por el más fuerte do que tú. Babilonia lleva cautivos en el primer exilio, lo que Jeremías habla de más de 3.000 personas, hombres, la corte, el rey, la corte, los nobles, los terratenientes, los va a llevar al exilio. Junto con él va a estar un profeta importante, usted va a ver las próximas veces, Ezequiel. Ezequiel es profeta que va de la clase dominante del sacerdocio al servicio del rey, que es llevado al exilio y que va a escuchar la palabra de Dios en un lugar simpático llamado Tel Aviv. Eso nos ayuda a entender por qué hoy la capital de Israel es llamada de Tel Aviv, de donde viene este nombre. Tel Aviv es el lugar de la promesa de la reconstrucción después del exilio, después del grande éxodo del nuevo Israel. Bueno, el próximo que va a hablar de Ezequiel va a hablar para usted de esas cosas. Vamos a volver a Jeremías. Entonces, Jeremías está en este conturbado momento. Su profecía con Joaquín, después de la muerte de Josías, va a ser muy fuerte. Por eso que el resumen que él dice, ¿no? Tú vas a arrancar, plantar, derribar, construir esta acción profética que entra en conflicto con la realidad para garantizar el derecho a la justicia, que según Jeremías ya no tiene más condiciones de ser alcanzadas. Lo que Jeremías ve es que su palabra no está siendo absolutamente llevada a ser. En el capítulo 36, me permite un paréntesis rápido, el libro de Jeremías es una confusión redaccional. Es una mezcla de textos que no respetan la secuencia de los años. Por suerte ellos lo datan, entonces daría para reconstruir un nuevo libro. Los griegos intentaron hacerlo. La Biblia hebraica tiene un Jeremías, la Biblia griega tiene un Jeremías un poco más cortito y con los capítulos remezclados, porque realmente el libro de Jeremías es un libro muy, muy complejo desde el punto de vista redaccional, ¿no es? Realmente fue un momento complicado hasta por causa de eso, ¿no es? Mas nós sabemos que empezó de una forma distinta de los otros profetas, porque Jeremías manda a escribir sus profecías al joven Baruch, era su secretario. No sé si Jeremías en el campo tuvo muchas oportunidades de estudiar. Él tiene un secretario que escribe muy bien. Baruch escribe las 7 profecías de Jeremías para leérsela al rey Joaquín. Baruch va al rey y dice, tengo la profecía de Jeremías. ¿Puedo leerla? El rey, claro, me escucho, diga.
Baruch empieza a leer la primera página, el rey la rasga, la echa al fuego, hace así con la segunda, con la tercera. Después que Baruch lee, el rey quema la palabra de Jeremías. Baruch vuelve a Jeremías. Jeremías pregunta, pero ¿cómo fue lo que pasó? Baruch cuenta lo que pasó. Yo fui a leer la palabra que tú mandaste leer. El rey la desprezó, que las quemó todas. Lo que hacemos ahora, escribe de nuevo. Escribe de nuevo. Jeremías sabe que no van a escuchar su palabra. Y lo va a hacer públicamente, lo va a decir, cuando en medio a la calle él sale cargando una canga de buey en sus espaldas. Y lo que dicen, ¿qué está haciendo Jeremías? Es que Dios va a poner sobre nosotros la canga pesada de la dominación de Babilonia. Ahí llega el sacerdote ufanista que quebra la canga, como yo quebré esta canga, Dios va a quebrar cualquier opresión, Dios no va a dejar que su pueblo perezca. Y Jeremías que lo mire y dice, sí, pero mira que la canga que Dios va a poner es de hierro, no es de madera. Nadie la va a romper. Es un momento complicado de Jeremías, porque se apercibe que Dios decidió. A pesar de las reformas de Josías, a pesar de todos los cultos, celebraciones, sacrificios, Dios decidió que no va más a perdonar. Jeremías, no, ni sirve que tú peças para que yo perdone, no voy a perdonar más este pueblo. Pasó de la medida. Pasó de la medida. No hay salida. Y por eso que Jeremías vive una situación personal que conocemos muy bien, angustiante. Él sabe que está hablando en nombre de Dios, sabe que Dios estará a su lado para librarlo de los enemigos, pero al mismo tiempo sabe, como nosotros sabemos lo que está pasando hoy, que la palabra de Dios no la van a escuchar los poderosos. Sus proyectos, sus intereses, pueden usarla formalmente, ritualísticamente, pero no la van a llevar a serio. Y Jeremías pasa por crisis personales muy fuertes. Me parece interesante leer a ustedes la llamada Confesión de Jeremías, capítulo 20, a partir del versículo 7, ¿no? Cuando dice, tú me seduciste, Yahvé. E usa el verbo que se usa mismo en el caso de la seducción sexual. Tú me seduciste, Yahvé, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. Me echaste al suelo y me dominaste. Casi violentado por Dios. Yo no quería. He sido el hazmerrey cada día. Todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo y grito proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra de Yahvé ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Porque en cuanto él proclamaba violencia, opresión, los otros decían, no, mas ¿cómo?
Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos el templo de Dios. Nosotros tenemos el libro de la ley de Dios. Nosotros tenemos los altares de Dios. Él no va a dejar nunca que la violencia domine. Por eso, toda vez que yo hablo, fue para servir de opprobrio y escarnio. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago todo lo que puedo para contenerlo y no logro. Porque he oído las murmuraciones de muchos. Terror por toda parte. Denunciémosle. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él, tomaremos de él nuestra venganza. Pero Yahvé está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy desenvergonzados, pues no han triunfado. Tendrán que enfrentar, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas justo, que ves en las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, que a ti te he encomendado mi causa. Así inmediatamente agrega, maldito el día en que nací. El día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Sea este hombre como la ciudad que Yahvé destruyó sin piedad. Oiga gritos de mañana y alarido al mediodía, porque no me mató en el vientre, para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días. Una crisis de la gran flauta, ¿no? Claro, él sabe que Dios está de su lado, que Dios es el poderoso, que Dios es el vengador, que Dios lo va a defender, mas no pasa, 3 veces va a ser colocado en la prisión, en la cárcel, acusado incluso de ser enemigo del pueblo, por ter dicho siempre delante del poderío de Babilonia, no sirve resistir, Dios no va a salvar ustedes, entréguense a Babilonia. Es mejor, si no vamos a ser destruidos todos. La medida de la paciencia de Dios está repleta, no tiene más cómo. Maldito el día en que he nacido. ¿Por qué yo no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué el vientre de mi madre no fue mi sepultura? Él quería casarse, pero la palabra de Dios que dice, no te cases, Jeremías. ¿Casar para qué? Para hacer hijos y colocarlos en esta situación. O cuando lo llaman a celebrar un entierro, ¿cómo es que se dice en castellano? Cuando uno muere, ¿no? Un velorio, lo llamamos nosotros. Velorio, sí. Eso, no voy. Va a morir tanta gente que no va a dar a hacer velorio nunca más para nadie. Parece lo que pasó acá, ¿no? Tantos muertos.
Era el tiempo de la pandemia, muertos que no pudieron ser sepultados. No adianta. Y no adianta porque sabe muy bien Jeremías lo que está pasando. Porque tenemos un templo que en la realidad es un covil, una cueva de ladrones. Es bueno recordar ese texto que el mismo Jesús va así. Palabra capítulo 7, palabras que vino a Jeremías da parte del Señor. Interesante que él usa el nombre, son una observación técnica, usa el plural, palabras, muchas veces. Dibre. Dibre son palabras, sí, mas sobre todo son acontecimientos, son hechos. Hechos que vieron a Jeremías da parte de Yahvé, diciendo, pórtate a la puerta de la casa de Yahvé y proclama allí estas palabras, dice, oíd la palabra de Yahvé, todos los de Judá, que entráis por estas puertas para adorar Yahvé. Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confíes en palabras engañosas diciendo templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé, porque si es verdad, enmendáis vuestros caminos, vuestras obras, si en verdad hacéis justicias entre hombres y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derramarás de sangre inocente en este lugar, ni andarás en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces yo haré morar en este lugar mi nombre en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vuestro confíes en palabras engañosas y que no se aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en los pies de otros dioses que no habías conocido. Vendrás luego y lo pondrás delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre. Y dicen, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. La cueva has convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones, delante de vuestros ojos. Tiene un culto que convive con la opresión de los pobres y con la injusticia. Convive con el soborno, con la corrupción, con la violencia. Y tú piensas que porque tú dices templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, vaya a haber salvación. Dios va a destruir este templo. Si la certeza del pueblo estaba basada sobre el templo, sobre la ley, sobre el territorio santo de Judá, sobre la ciudad santa de David, todo eso va a ser destruido. Para que tú entiendas que la única cosa que te sustenta es la voluntad de tu Dios. No es el templo, no es la ley, no es la ciudad, no es la nación, no es el poder político, es estar al lado del huérfano, de la viuda, del pobre, hacer justicia a los últimos, a los oprimidos. Y el grito de los pobres, si este templo escuchara este grito, entonces habrá salvación.
sino si seguir siendo cueva de ladrones, que va a seguir siendo por 500 años, porque Jesús va a decir, y va a continuar siendo hoy, después de miles de años, cuevas de ladrones, porque conviven el culto a Yahvé como si fuera la cosa más normal, con la injusticia, con la omisión, con el silencio, con la connivencia muchas veces de quien destruye, de quien mata. Cuando Joaquín, elevado al cautiverio, el primer cautiverio en 597, queda Sedecías, hay una tentativa. Jeremías logra decir, gente, el libro del Deuteronomio lo decía claramente, que si nosotros no quisiéramos, siguiéramos los mandamientos de Yahvé, tendríamos maldiciones. Jeremías recuerda las maldiciones del Deuteronomio. Serán destruidos. Por eso hay un momento de antes de la derrota, de la primera derrota de Israel y del aprisionamiento de Joaquín, de la corte de los jefes militares, de los terratenientes que están exilados. Hay un momento que dice, pero mira, tenemos que nos convertir. Palabra que vino a Jeremías, capítulo 34, palabra que vino a Jeremías da parte de Yahvé, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamar la libertad, que cada uno debía poner en libertad a sus siervos hebreos, para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. Era là el capítulo 15 del Deuteronomio. A cada 7 años tendrás que devolver la libertad a tu siervo. Entonces hay un pacto hecho por Sedecías con los terratenientes para que cada uno debía poner en libertad a su siervo y sierva, para que nadie tuviera un judío hermano suyo en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales de todo el pueblo que había entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie lo mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Oh, qué bueno. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad y los redujeron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino la palabra de Yahvé a Jeremías diciendo, así dice Yahvé, Dios de Israel, yo hice un pacto con vuestros padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años, cada uno de vosotros pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años, y lo enviará libre. Y recuerda el Deuteronomio, recuerda esta ley antigua. Ustedes hicieron eso, mas después volvieron a esclavizar sus hermanos. Por tanto, así dice Yahvé, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad de uno a sus hermanos, cada uno a su prójimo. He aquí proclamo contra vosotros libertad, declara Yahvé, a la espada. Voy librar la espada, la pestilencia, a el hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Y entregaré los hombres que han transgredido mi pacto
que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Fue un juramento formal que era hecho justamente cortando al medio un animal y pasando en el medio diciendo que si yo no obedeciera a este pacto, que se pase conmigo lo que se pasó con este animal. Usted hiciera el juramento y lo entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Y a Sedecías, rey de Judá, y a sus oficiales los entregaré en mano de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, a que se ha retirado de vosotros. Es inevitable. Jeremías incluso sale de Jerusalén y va al campo a comprar un pedazo de tierra. Pero se va a pedir, no, porque los que están fuera de la ciudad van a vivir mejor. Porque Yahvé va a hacer distinción entre los que son responsables de la muerte, es el pueblo. Y es lo que va a pasar. Me parece muy importante recordar. No sabemos lo que hacía Jeremías cuando salía de la ciudad, porque recuerdo que el cerco de Jerusalén, Sedecías fue colocado por Babilonia como rey de confianza, mas no logró resistir a las presiones de los que estaban del lado del Egipto, sobre todo de los terratenientes, a los que vendían sus productos al Egipto, y acabó yendo de encontro, se aliando a Egipto contra Babilonia, y en cuanto Nabucodonosor estaba peleándose con Egipto, mandó un pequeño destacamento militar poner el sitio a Jerusalén. No tenía fuerza de entrar. Pasaron 2 años cercando Jerusalén, impidiendo que agua y comida llegaran a la ciudad. Jerusalén no fue tomada por las fuerzas militares. Jerusalén fue tomada por el hambre. Recordó muy bien Juan Carlos el libro de las Lamentaciones. Ditas de Jeremías, tal vez no como autor, mas con certeza como testigo. Son más lamentaciones de mujeres que vieron lo que pasaba con la vida de la gente. El más testigo de eso fue Jeremías. 2 longos años de hambre, al punto que se dice en el libro de las Lamentaciones de madres que comían a sus hijos muertos para no morir de hambre. Esa realidad se hace muy fuerte, muy pesada. Va a tener la destrucción de Jerusalén. Jerusalén destruida un mes después de ser conquistada. Es un detalle también muy interesante. Que no era interesante para Babilonia destruir la ciudad, porque la ciudad era el único instrumento para la recaudación del tributo. Destruir la ciudad era como destruir el banco, ¿no? Mas es interesante cuando Jeremías, que es testigo de esto todo, nos cuenta. Me parece, yo voy a recordar el testimonio de Jeremías. Después que destruyeron la ciudad, en cuanto al resto llevaron al cautiverio
el resto de la población que quedaba en la ciudad. El resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él, y los demás del pueblo que quedaban. Nabuzardán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. El resto de la población de la ciudad son los esclavos, son las mujeres. La corte de esta vez no va a ser llevada a cautiverio. Sedecías va a ver en Ribla el rey matar uno a uno todos sus hijos, toda su familia, y después quema los ojos. La última cosa que Sedecías va a ver es la muerte de sus descendientes. A los restos de la población de la ciudad los llevó cautivos a Babilonia, pero a los más a los más pobres del pueblo, a los que no tenían nada, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los dejó en la tierra de Judá, y aquel día le dio viñas y campos. Este es un detalle muy importantísimo porque nos ayuda a comprender lo que fue el exilio de Babilonia. Los pobres no fueron llevados al exilio. Los de la ciudad, sí. A los campesinos, Babilonia hizo la reforma agraria. A los pobres, a los que no tenían nada, Nebuzaradán, capitán de la guardia, los dejó en la tierra de Judá, y aquel día le dio viñas y campos. Y dio órdenes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Nabuzaradán, capitán de la guardia, respecto a Jeremías, diciendo: tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno, sino que harás con él conforme lo que él mismo te diga. Pero, ¿cómo es que Nabucodonosor conocía a Jeremías? Al punto de decir: mira que con Jeremías trátamelo bien, por favor. Y es lo que va a pasar. Después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá, cuando lo había tomado estando encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén, él fue llevado con los pobres de Jerusalén. Cuando descubrieron que era él, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Yahvé tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar, y Yahvé la ha traído y hecho tal como había dicho, porque vosotros pecaste contra Yahvé y no escuchaste su voz. Por tanto os ha sucedido esto. Mas ahora, he aquí, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti. Va a donde mejor más conveniente te parezca. Como Jeremías aún no se volvió, le dijo: vuelve a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre las ciudades de Judá, y quédate con él en medio del pueblo. Jeremías quedó con los pobres de la tierra. Probablemente Jeremías estaba, de cierta forma, yo no hablé con él todavía, si logra llegar al cielo voy a llamar, pedir alguna explicación, mas probablemente Jeremías lideró un movimiento campesino de apoyo a Babilonia. Recuerdo que 2 años de cerco, de sitio,
el ejército tenía que comer. ¿Quién daba de comer a este mismo ejército que prohibía que la comida llegara en Jerusalén? ¿Cómo se fue? No sé, tenemos que hacer hipótesis, mas es muy interesante que Nabucodonosor, el rey de los reyes, dice Jeremías, me los trate bien. Y que Nabuzaradán haga la afirmación de fe. Jerusalén cayó porque ustedes no obedecieron a la voz de Dios. Claro, este es un agregado redaccional, probablemente, mas es muy interesante. Jeremías fue condenado como enemigo de la patria, salvo por milagros, una vez por gente de poder amiga suya, otra vez por Ebed-Melech, el esclavo del rey, no sabemos quién, que lo sacó de las cadenas, de la prisión. Y ahora, por tercera vez, pelo propio Nabuzaradán, pues Jeremías estaba junto con los pobres de la ciudad que iban al cautiverio. Él quedó en Kevin. Me parece importante porque con este grupo, a los que fueran para Judá, tiene la famosa carta de Jeremías que dice, queden allá 70 años, que no es un número fixo, son 70 años para siempre. Queden allá, hagan sus casas allá, casen con las mujeres de allá, tengan hijos, y se queden allá ustedes, los terratenientes. Va a ser el gran conflicto posterior al fin del cautiverio, cuando los que volvieron quisieron sus tierras de vuelta, los pobres que tuvieron la reforma agraria no quisieron devolverla, y bueno, va a ser todo el conflicto del post-exilio, que va a ser otro momento importantísimo. Mas, en la realidad, para concluir, ¿cuánto tiempo tengo todavía? ¿O ya pasó todo el tiempo? Son minutitos más. Sí, eso. Un minutito más, porque Jeremías en la realidad no quedó en Judá. Él fue en Judá, quedó allá. Pero algunos aprovecharon, creyendo que Babilonia tenía una mano no tan pesada, intentaron retomar el control de aquella tierra. Godolías fue asesinado. Godolías. El miedo de la represión de Babilonia fue muy fuerte. Llevó este grupo de poder, jefes de las ciudades campesinas del interior que querían mantener su poder, llevó ellos a huir a Egipto por miedo de la posible reacción de Jeremías. Por señal, el libro de Jeremías, el capítulo 52, nos habla de un tercer cautiverio. En el año 582, tuve el primero en 597, el segundo en 587 y otro en 582. Puede ser fruto de esta reacción represiva de Babilonia. No tenemos otras informaciones. Tenemos sí que Jeremías se ha obligado a ir a Egipto con este grupo. No quiere. Jeremías insiste, vamos a quedar acá. Nada más vamos a nos matar. No, vamos a quedar acá. Vamos a recomenzar, no más a partir de Jerusalén, mas a partir de Mispa o de Masfa, que era la antigua tierra de los patriarcas, tierra de Samuel, tierra premonárquica, de la experiencia de las tribus de Israel, sin dominación, cuando no había rey en Israel. Quasi un volver al pasado.
Jeremías se obligado a ir en Egipto. Y là en Egipto va a tener una pelea muy interesante justamente por cuestión del yavismo. Me parece importante recordarlo. Es un detalle que no es muy trabajado, mas es muy interesante. Cuando ya estando en Egipto, ya en Patros, también en el interior de Egipto, hay una reunión y Jeremías insiste diciendo todo lo que pasó es porque ustedes abandonaron a Yahvé. Ustedes siguieron otros ídolos que traducido en la cultura antigua, siguieron otros proyectos políticos de sociedad, siguieron el proyecto de la dominación, de la exploración, de la exclusión, de la violencia contra los pobres. Por eso Yahvé dejó que Jerusalén fuera destruida, porque el gran tema era justamente este. ¿Cómo es que el gran Yahvé no logró defender su ciudad? Va a ser la duda de Jeremías, la duda de Ezequiel también, contemporáneo de Jeremías. Ezequiel está en el cautiverio, Jeremías quedó en Judá, pero los dos tienen claro eso. No significa, la destrucción de Jerusalén no significa que Dios, el nuestro Dios, es débil, perdió, que los dioses de Babilonia son más fuertes que el Dios de Israel. No, lo que pasó es porque nosotros traímos Yahvé, lo abandonamos, nos prostituimos a otros proyectos, a otros dioses. Por eso podemos castigar. Más interesante el detalle que viene. Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud de todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: en cuanto al mensaje que nos has hablado en nombre de Yahvé, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramando libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en la calle de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y dijeron las mujeres: cuando nosotras quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso, sin saberlo nuestros maridos, le hacíamos tortas en su imagen y le derramábamos libaciones? Entonces Jeremías habló a todo el pueblo, a los hombres y a mujeres, que así respondía diciendo: en cuanto a los sacrificios que habíais quemado en las ciudades de Judá y en la calle de Jerusalén, vosotros, vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de la tierra, no se ha acordado Yahvé, no se ha acordado Yahvé de ellos, y no ha venido esto a su mente. Yahvé no pudo soportar más a causa de la maldad de vuestra obra.
y causa de las abominaciones que habían cometido en vuestra tierra. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Porque abandonamos el culto a Yahvé? ¿El culto impuesto por Josías? ¿El culto de la reforma? ¿El culto centralizado? ¿O porque seguimos cultuando la reina del cielo, Anatot, la reina del cielo? Culto donde las mujeres tenían la primacía, culto sin sangre, solo de pan, de tortas, de vino, de libaciones. La diosa, el dios. Es muy interesante esta polémica justamente al fin de la vida de Jeremías. No sabemos lo que pasó, no sabemos cómo Jeremías murió. El libro de Macabeos va a ser todo un panegírico de Jeremías, mas ya hizo 300 años más tarde, diciendo que Jeremías escondió el arca de la alianza, escondió las cosas sagradas del templo y nadie más las encontró. Después echó la llave al cielo. Bueno, esas son otras memorias bien posteriores para explicar por qué no había más el arca de la alianza, por qué no fue llevada al cautiverio, por qué no llevaron de vuelta. Mas eso son otras cuestiones. Lo importante me parece terminar diciendo justamente que al fin hay esta tensión entre un yavismo que estaba se fortalecendo, mas que tenía sido manipulado pelos poderosos, una religiosidad popular basada en la prosperidad, en las libaciones, con participación de mujeres, y un yavismo de las naciones que va a se concretizar, sobre todo a partir del segundo Isaías, no sé lo que habló, y que habló con ustedes la vez pasada, cuando las naciones se tornaron un Yahvé que soma todas las experiencias de los pobres. Bueno, es un tema que hoy día pasa a ser importantísimo, porque es en nombre de un monoteísmo excluyente que después de 2000 años siguen se matando en la tierra que es llamada Tierra Santa. En nombre de Jesús, en nombre de Alá, en nombre de Yahvé, mas vistos como un Dios monoteísta excluyente. Yo y no los otros. Pues la experiencia sincrética de los pobres, que ve un único Dios, que es Elohim, es dioses, es plural, es una divindades, que resume dentro de sí, en sus miles facetas, todas las experiencias de vida que los pobres hacen de su Dios. La hacen como indígenas, la hacen como afro, la hacen como castellanos, la hacen como italianos, la hacen como la experiencia que los pobres hacen de Dios, porque la verdad del libro de Jeremías es que Dios está al lado de los pobres. El pueblo de Dios no es Israel. Israel será derrotado. No es ni el templo, será destruido. No es ni la ciudad, será devastada. El pueblo de Dios son los pobres, los que no tenían nada y que pasaron a ser cultivadores, agricultores, viñateros. Bueno, era eso más o menos de este libro tan complejo que es el libro de Jeremías, pero al mismo tiempo tan estimulante. Gracias, Sandro. Mira, si te parece, yo he tomado nota aquí de 5 puntos que me parece como para ayudar al resto de la gente a, tener en cuenta. Pero hay algunas preguntas para vos en el chat. Entonces, leo estos 5 puntos que yo estuve tomando nota de tu exposición y luego te leo el chat o si no, la misma gente que lo escribió, que lo reformule.
Eh, Primera cuestión, el libro de Jeremías tiene un desorden literario importante, entonces no es tan sencillo. De hecho, recién leí el capítulo 18, la experiencia de Jeremías en la casa del alfarero, cuando Dios le dice, bueno, fíjate cómo al alfarero se le rompen sus piezas y las vuelve a hacer, así que ¿por qué yo no puedo estar rehaciendo permanentemente a mi pueblo, ¿no? Un momento de mucha tensión internacional entre los pro-persas y los pro-egipcios, y allí, decía Sandro, donde el profeta viene de un sacerdocio no oficialista, más cercano al campesinado más pobre, no al campesinado más rico, donde él lee muy bien los exilios y las consecuencias nacionales de los posicionamientos de las élites. Y entonces le dice, miren, este no es un problema de ustedes los pequeños, sino es un problema de las élites. Porque, decía Sandro, hay campesinos que están a favor de Egipto. Y allí nos decía Sandro que hay que leer al libro de Jeremías emparentado de otros textos, por ejemplo, el de Ezequiel, que representa a una profecía más cercana a la corte, más de élite, no de los pobres. Hay que leerlo en el marco de la reforma de Josías, y la reforma deuteronómica, de un nacionalismo pro-salomónico, de unidad nacional, de integración, donde aparece si no te entendí mal, Deuteronomio y Josué también, ¿no? Sí, Josué es una relectura del Deuteronomio, para decir lo que dice el Deuteronomio se realizó desde los días de Josué. Y es Claro, Josías, no se olvide, Josué y Josías es el mismo exactamente nombre en hebreo. qué bueno, porque después también podemos entender a Jesús de esa misma manera, ¿no? Exactamente, Y ahí exacto. decía Sandro también que el libro de Jeremías, además del desorden literario, también tiene la mano del secretario de Jeremías. Habría que ver cuánto le pagaba, porque escribió muchísimo, ¿no? Este, que es el pobre Baruch, que el librito de él es chiquitito, pero el libro de Jeremías es grandote, y está también el libro de las lamentaciones. Bueno, yo tomé nota de esto y si sigo voy a terminar con la cabeza explotada, así que mejor te leo lo que dicen los chats y vos respondés, ¿te parece? Y déjate decir solo una cosa, es tan desordenado que todos los biblistas siguen se peleando para decidir cuál texto es de Jeremías, cuál no es de Jeremías, que agregado posterior, que el capítulo 31, 32 de la Grande Alianza, pues una nueva alianza escrita en su corazón, ya es posexílico, probablemente ya reflectiendo lo que decía Ezequiel, ya es muy complejo definir. Por eso que yo me quedo con los textos que tienen data, Claro, que mismo siendo secuenciales, y son muchos textos con data, mismo siendo secuenciales, da para nosotros hacer este servicio. Es claro. muy importante. Cuando hablaste de los campesinos, no son son los terratenientes que estaban con Egipto, solo para Claro. claro. Son los Sí, sí, dueños de las tierras. No me claro. digas las preguntas. Pero tú hiciste una buena síntesis, gracias. Ahora, pobre Jeremías, la verdad que el pobre hombre vivió en una tensión permanente, ¿no? Metido en cana, lo tiran en el barro. Yo creo que hoy no lo admitiríamos en nuestras iglesias a un tipo así tan molesto. Él, como decía Carlos Mestres una vez, él estaba peleándose con los poderosos de un lado y con Dios del otro. Apañaba de los dos. Hola, buenas. Soy Joaquín. Yo había hecho la pregunta, pero con el tiempo lo pudiste responder, pero bueno, la hago igual por si podés argumentar un poco más.
Se había preguntado cuáles eran los argumentos de los israelitas para no escuchar la palabra de Jeremías. O sea, prácticamente era esa mi duda. Los argumentos eran los argumentos de la élite que no acostumbraba a escuchar la voz de los profetas. Hace un conflicto. Al fondo y al cabo tiene la cuestión de quién es el nuestro Dios. Todavía hoy, ¿eh? ¿Quién es el nuestro Dios? ¿Quién es el Dios que la élite intentaron construir a su imagen y semejanza? El Dios todopoderoso, el Dios al lado de la nación santa, el Dios del pueblo elegido, el Dios de la raza escogida. Y para saber quién es nuestro Dios, ahí viene la otra pregunta que es exactamente paralela e igual. ¿Quién es el pueblo de Dios? Es la nación que el rey quiere, que pague tributo, que organice su poder, que mantenga el ejército. Es el pueblo santo, puro, de los sacrificios del altar. Al centro está el altar, está el sacerdocio, está la mediación, está la pureza. Este es el pueblo santo, es el pueblo elegido, es el pueblo de Dios. O el pueblo de Dios son los masacrados, y los profetas no tienen duda. Lee Isaías, lee Jeremías, lee Miqueas, lee Oseas, lee Amós. Mi pueblo son los últimos, los que son aplastados, los que son masacrados. Este Dios no combina con el Dios de los poderosos, así como el Dios de Jesús, que el Dios de los pequeños, de los últimos, no combina con el Dios de Caifás. Jesús es un blasfemador. Es importante, es una cuestión teológica, no queremos discutir Dios. Los profetas discuten quién es el pueblo de Dios. Por ahí cambia todo. Estaba con hambre, estaba con sed, estaba sin ropa, estaba sin casa, estaba enfermo, estaba en la cárcel. La oveja perdida. ¿Quién es? El pecador, los publicanos, los pecadores. Yo no vi llamar los justos sino los pecadores. ¿Quién es el pueblo de Jesús? Los poderosos no lo contemplan. Todavía hoy está pasando una guerra de dioses. Tem un Dios legitimador de opções fascistas, antidemocráticas, de dominio, de exploración, de discriminación, de suprematismo en todo el mundo. Todo el mundo. Que tiene un Dios de los pequeños, de los profetas, de los últimos, de las profetisas, de las mujeres. Y Jesús nos da la llave de lectura fundamental de la Biblia toda, porque la Biblia mezcla todo eso. En la Biblia tiene la presencia del Dios de los reyes, del Dios de los sacerdotes, en grande parte del Dios de los profetas. Nosotros hoy conseguimos lograr hacer con que uno sea sacerdote, profeta y rey. Nunca es posible en la Biblia. O tú eres sacerdote y rey, puede ser. Mas sacerdote y rey y profeta no. No cabe. El profeta no acepta el rey. El sacerdote ligado al rey. No es. Jesús dejó claro el criterio de interpretación. Yo te agradezco, Padre, porque escondeste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los pequeños, porque así tú quisiste. Quien tiene la revelación de Dios no son los sabios y los entendidos.
no son los escribas, doctores de la ley del palacio o del templo, son los pequeñinillos, los últimos, los de Anatot, Qué hermosas los de... palabras, qué hermosas Es, palabras, Sandro. Justo estaba leyendo acá el capítulo 31 de Jeremías, el libro de la consolación, y pensaba en todos nosotros. Quizás ustedes en Brasil en este momento, por la situación de inundación, pero hay otra situación social, ¿no? Pero en muchos otros lugares donde por ahí se vuelve a ver esa tensión internacional y a nuestros pueblos metidos pagando las consecuencias de esas alianzas espurias, ¿no? Y uno a veces tiene ganas de decir, habrá esperanza, habrá salida, este, será mejor no haber nacido, como recién preguntaba Bárbara. Y en el versículo 16 dice, reprime tu voz de lloro y tus ojos de llanto, porque hay paga para tu trabajo y hay esperanza para tu futuro. Volverán los hijos a su tierra. Pero claro, se lo dice a los más pequeños. sí, Y ahora es, entiendo. Babilonia hizo la reforma agraria que los profetas deseaban desde los días de Osías y de Amós, y que los reyes no hicieron. ¿Quién dejó a los pobres de la tierra como campesinos, como agricultores? Fue Babilonia. Eso va a dar una confusión después para todo el post-exilio. ¿Quién es legítimamente el Israel dueño de la tierra? Ahí va a ser. Ahí vamos a entender Jesús. Vamos a entender por qué mataron a Jesús. Y esta es la pregunta. Nos tenemos que leer la Biblia toda para responder a la pregunta más importante, que es ¿por qué mataron a Jesús? Nosotros respondemos casi siempre, tentemos hacer las respuestas teológicas, ¿por qué Jesús murió? Y hacemos teología. La pregunta verdadera no es por qué Jesús murió, es por qué lo mataron. Él no murió de viejo, no murió de enfermo, no murió porque un asesino lo mató, no, no, fue condenado a muerte oficialmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá estamos con la destrucción de Jerusalén. Jeremías va a ser el testigo de este cambio, de este cambio. Los poderosos van a decir, capítulo 45 de Ezequiel, del segundo Ezequiel, va a decir, no, esa porción pertenece a Dios. La tierra de Judá es tierra de Dios, porción santa. Por eso los que están en Judá tienen que pagar a los representantes de Dios, los sacerdotes, los levitas y los hombres de la ciudad. Y la intentan de nuevo reconstruir y controlar el poder, tirando de la mano de los campesinos sencillos, a los cuales van a quedar tierra de espinos, tierra de orilla de estrada, de calle, tierra, como hablaba Jesús, ¿no? Sembrador que sale a sembrar en tierra que no, la tierra de los pobres. El campo de trigo era de los herodianos, más bien. Querido Sandro, yo quiero agradecerte profundamente de acuerdo para llevar también todo esto a lo personal. Pienso de que es muy interesante lo que planteaste sobre cómo se da vuelta el pueblo para acusar de que su desgracia viene por no servir a otros dioses, ¿no? O sea, como la tendencia humana de por ahí querer poner la culpa afuera o no querer responsabilizarnos de lo que hacemos, de lo que somos. Y pensaba qué cosas hoy tenemos que escuchar que no estamos queriendo asumir cada uno, ¿no? O sea, más allá de lo social, que es importantísimo, también llevarnos a esta reflexión personal. ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué nos está anunciando? A lo que nosotros hacemos oídos sordos e insistimos en poner la responsabilidad afuera.
nada, como una reflexión. Y si querés decir alguna otra palabrita para cerrar, Sandro, y ya hacemos una oración de cierre. Bueno, no, es eso mismo, me parece muy importante eso. Eh, los poderosos construyen una religión, los pobres hacen profecía. No son ritos, no son doctrinas, no son estructuras, sino la vida presente en el medio de los pequeños, la vida que grita en las orillas de nuestros ríos, que grita en los campos, que grita en las fábricas, que grita en las calles, constante. En este momento de tanta destrucción, lo que vimos nosotros acá fue tanta solidaridad, tanta, tanto compartir, tanta gente que se suma, que abre su casa a quien perdió su casa. Esta realidad concreta que no depende de cuál es tu iglesia, cuál es el altar que tú te diriges o el santo que tú veneras, depende de la certeza que tu hermano, tu hermana, son tu hermano y tu hermana. Precisan de ti y tú precisas de ellos. Esta es la vida que está gritando, a pesar que los noticiarios siempre nos coloquen discutiendo cuál es el valor del dólar, de la bolsa de valores, que los pobres ni saben siquiera qué sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí te están aplaudiendo. Barbie, quiero contarles que justamente ahora ya nos deja la pelota picando en el arco, Sandro, para abordar la profecía de Ezequiel, y me acaba de mandar un mensajito eh, Miguel Ángel López diciendo que nos encontramos el próximo 29 de junio a las 16 horas para estudiar una introducción a Ezequiel. Fantástico. Juvencio, ¿querés hacer vos la invitación al cierre? Entre la gran responsabilidad que nos traslada ahora todo lo aprendido, todo lo saboreado y todo lo cuestionado que Sandro nos acaba de compartir, y esta excelente noticia que Juanca nos comparte, que ya nos proyecta para el próximo encuentro. eh, Qué bueno sería que nos transformáramos en esto, en agentes de contagio, en agentes de transmisores, de repetidores de estos espacios que la verdad que son tan necesarios en estos tiempos. Creo que ahí tenemos una gran misión, todos y todas los que estamos compartiendo esta riqueza de estos talleres, y bueno, empezar a avisar, a compartir, para que todos y todas puedan acceder a estos espacios que bueno, eh, sentimos que es parte ya de nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús en este contexto de cada uno donde vive. Así que ya el 29 de junio, ahí estaremos con Miguel Ángel López, si Dios quiere. Así que nos invitamos a todos y a todas a invitar y a convocar a más personas a poder aprovechar estos espacios. El comentario está hecho en base a Benedicto XVI cuando habla de no perder la esperanza, y después tomamos la última parte de la oración de Laudato Si del Papa Francisco. Lo va a leer Guillermo porque yo sinceramente tengo problema de vista. La esperanza es en sentido cristiano, es siempre esperanza para los demás. Así, por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás, pero al mismo tiempo, lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en la promesa de Dios. Señor, danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor. Tómanos a nosotros con su poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. 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 Y si les parece, bueno, gracias Guille, gracias Lili. Ellos son difusores también de animación bíblica allá en Sal Si Puede. Gracias por todo el trabajo que hacen y por este compartir. Y para despedirnos, les dejamos una canción, ¿sí? Que es la misma que pusimos al comienzo, que Juanca comentaba. Si Sandro quiere decir unas palabritas más, ningún problema. Pero con esa canción nos quedamos reflexionando y nos damos unos minutos para meditar todo lo que hemos conversado. Primero los del fondo que vienen jodidos, los que perdieron todo y están sin abrigo. Los que quedaron solos, pisados y vacíos, los que son evitados, los interrumpidos. Primero los que sufren la lluvia y la sequía, comiendo incertidumbre con la panza vacía, con manos perforadas por clavos de injusticia. Primero los del fondo, y no hablo del monetario, hablo de los escombros que los sistemas dejaron. Primero los del fondo, que no haya más descartados, nadie se salva solo, vamos en un mismo barco. Porque los últimos son los primeros. Los del fondo primero, que pasen adelante, que coman los pequeños y no solo los gigantes. También los refugiados, migrantes, caminantes, niños y jubilados, digamos, los descartes. Las cruces de este tiempo cambiaron de apariencia. Antes era un madero y hoy son de indiferencia. En el fondo se llora con lágrimas benditas cuando un hermano implora. Es Dios el que suplica. Primero los del fondo, y no hablo del monetario, hablo de los escombros que los sistemas dejaron. Primero los del fondo, que no haya más descartados, nadie se salva solo, vamos en un mismo barco. Primero los del fondo, y no hablo del monetario, hablo de los escombros que los sistemas dejaron. Primero los del fondo, que no haya más descartados, nadie se salva solo, vamos en un mismo barco. Que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, primero los del fondo, que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, que
que calman la urgencia del sediento, que traen con sus llagas abrazos y alimento.